corazón, Señor, a darte toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, oh Dios. No hemos sido nosotros, has sido tú el que nos ha sostenido. Tu diestra nos ha guardado, tu diestra de poder nos ha liberado. Y hoy te levantamos, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Gracias, Señor, por librarme. Gracias, Señor, porque cuando estaba en lo más profundo y lo más oscuro, tú te acordaste de mí y de allí me sacaste, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno, Señor, con nosotros. Yo te doy gracias, Dios, por gracias. El espacio donde nuestro alma agradece al Señor. Gracias a Dios, a Yahweh de los ejércitos, por permitirnos estar en este lugar. Damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, crecer, por habernos permitido poder ayudar a personas que lo necesitaban. Gracias al Dios eterno por permitir apoyar fundaciones. Gracias al Padre poderoso por permitirnos, Señor, compartir unánimes los unos con los otros. Gracias por los amigos que hace tiempo no estaban en este lugar. Gracias por las familias que hay en este momento, en este lugar, que aman tu nombre. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Muy bien, doy gloria al nombre del Señor. Privilegio poder estar una vez más con ustedes y aún más en medio de los cumpleaños de la iglesia, celebrados con bombos y platillos, una semana de fiesta. Y seguiremos celebrando, ¿verdad? Cuando llegué pude ver en medio de la danza a una pequeñina hermosa. ¿Cuántos años tiene? Recién cumplidos. Tráemela por acá, por favor. Quiero que miren esa chiquitina y piensen en la iglesia. Piensen en fe y esperanza. Ella ahora ya está cambiada, pero hace un momento tenía el uniforme de danzas. Y como ustedes pueden ver, todas danzaban rítmicamente y se movían según lo que querían representar para el Señor. Cada movimiento en la danza, ellos tienen una idea de lo que están queriendo expresar con ese movimiento. Tienen un símbolo, un significado. Y si ustedes pudieron notar, esta pequeñita iba de un lado a otro con ellas. No tenía un movimiento muy claro como todas las demás, pero seguía a las demás. Pero sobre todo, estaba ahí. Sabía que lo estaba haciendo de una forma especial, porque era un día o una celebración especial. ¿Cómo se llama ella? Luisa María. Dulce María. Dulce María ya tiene sueño, está cansada. Muchas gracias. Dulce María tiene 3 años, va para 4. Así que más o menos esa misma edad tiene
Centro de Fe y Esperanza, Playa Rica. Cuando un niño o una niña cumplen 4 años, empieza a haber cierta manifestación de cambios, no solo cognitivos, volitivos, sino también en todo lo que tiene que ver con la motricidad, que nos da a entender para lo que se está preparando, para lo que se está abriendo esa nueva vida. A los 4 años el ser humano empieza a desarrollar un grado más de independencia. Así que él mismo o ella misma busca su ropa, escoge colores y los puede identificar claramente, pero sobre todo desarrolla gustos por ciertos colores. Decide qué ponerse y qué no. Ya empieza a desarrollar la habilidad de vestirse por sí mismo, incluso de hacer todas sus necesidades fisiológicas por sí mismo. A los 4 años el ser empieza a dar pasos fuera de la casa, y cuando menos piensa ese pequeñín de 4 años ya está metido en la casa del vecino o del frente, buscando amiguitos con quien compartir y con quien jugar. Ya le dice a mamá: ¿puedo jugar con él? ¿Puedo jugar? Empieza a pedir permiso. Antes hacía las cosas a la deriva. A los 4 años empieza a tener claro el sentido de la autoridad sobre, es decir, a quién me debo sujetar, a quién debo escuchar. Empiezo a hacer una gran diferencia entre las personas que me son extrañas y las que me son familiares. Es decir, que antes un niño se dejaba llevar de cualquiera, le daban un bomboncito y se iba detrás, pero a los 4 años empieza a ser más cauteloso. Busca a la mamá: ¿puedo ir con él? Mamá, ese señor o esa señora me está llamando. Empieza a pedir permiso. Así es como a los 4 años se empieza a desarrollar en la parte motriz del ser equilibrio. A los 4 años ya puede pararse sobre un piecito y permanecer un determinado tiempo en equilibrio en un solo pie. Antes no. A los 4 años el ser humano empieza a tener una clara densidad del tiempo, incluso ya empieza a manejar el tiempo futuro. No entiende mucho el pasado, pero ya empieza a pensar y hablar en futuro. Haré, podré hacer, mañana quiero hacer esto y esto. Empieza a tener una idea del futuro. Empieza a hablar frases más claras, palabras compuestas de 5 y hasta 6 palabras compositivas. Esto es porque su cerebro empieza a abrirse a los 4 años. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Centro de Fe y Esperanza, Playa Rica, restaurando lo perdido, está cumpliendo hoy 4 años. Dele un aplauso fuerte a esta hermosa iglesia. Gracias al Señor por esta hermosa congregación que nació en el corazón de Dios, y que cuando nace en el corazón de Dios, Dios busca a un hombre, a un individuo, a quien comunicarle su sueño. Y ese sueño de Dios se vuelve en la visión de un individuo. Dios no llama grupos, Dios no llama multitudes, Dios llama individuos. Y a esos individuos pone en sus corazones su sueño. Esta persona empieza a tener una visión, y esa visión empieza a arder en su corazón como un anhelo. Empieza a apasionarse por eso, que para muchos puede ser loco, que para muchos puede no tener ni siquiera razón de ser, pero en quien Dios pone esa visión es la persona a quien Dios va a usar para eso. Esta persona empieza a ser respaldada por Dios de tal manera que trae el Señor alrededor de sí otros que se apasionen y se enamoren de esa visión que Dios le dio a este individuo. Así es como Dios empieza a apoyar y a respaldar el propósito que ha puesto en la vida de una persona, sea hombre o mujer.
Dios no discrimina. Dios no discrimina sexo. Dios no discrimina edad, razas. Todos somos de una sola raza, la raza humana. Aquí no hay raza india, aquí no hay raza indígena, aquí no hay raza blanca, amarilla o negra. Ante Dios somos una sola raza. Quítenos la piel y todos somos rojos, con sangre roja, con la genética de Dios. Así es como cuando Dios tiene un sueño y lo pone en una persona, Dios lo respalda y empezará a traer recursos humanos, materiales, económicos, y en la línea del tiempo se ve florecer eso que muchos no creyeron, pero que Dios siempre tuvo en su corazón. Un día Dios me comisionó a levantar una obra hace 14 años. Vamos a cumplir 14 años. El mes próximo estamos de cumpleaños. Y dentro de eso que empezamos a hacer para el Señor trajo grandes recursos humanos. Y entre esos grandes recursos humanos vino vuestra pastora Estela. Con ella después llegó su esposo Héctor Adolfo Pulgarín, un hombre a quien Dios sacó de las calles, a quien Dios levantó debajo de un puente, a quien Dios no solo le quitó el costal, sino también las cargas que llevaba en él. Gracias a la entrega, a la pasión y al amor por un alma perdida de una mujer que no se conformó con ser ella hija de Dios y ser salva, sino que dijo: tengo que hacer salvos a otros. Y dentro de esos otros estuvo Adolfo, que después de ello vino a ser también su esposo, con la condición de: si no entregas la vida a Jesús, no vas a ser mi esposo. Si no eres hijo de Dios primero, no vas a ser esposo para mí. Y bueno, ante tal presión, ¿quién no se convierte? ¿Verdad? No, es que había un propósito de Dios. Y un propósito de Dios empezó a desarrollarse en ellos. Al principio, Adolfo no creía, pero yo sí, porque yo escuché la voz de Dios que me dijo: Él es. Y aunque él dijo: pastor, pero ¿estás seguro? Y le dije: estoy seguro, pero yo no sé nada. Pero Dios te lo va a vaciar, te va a capacitar, porque Dios al que llama capacita. Y empezamos un proceso de formación, y en este camino de formación ha pasado por todo tipo de experiencias, por todo tipo de vivencias, por todo tipo de aprendizajes, por experiencias duras como experiencias victoriosas, hasta llegar aquí. Doy gloria a Dios por tu vida, hijo. Bendigo tu vida, tu ministerio, tu casa, tu esposa, tu arteza de amasar, la obra de tus manos, tu sentar y tu levantar, tu entrar y tu salir, y tu futuro en Cristo sea más prominente de lo que es hoy. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Qué hermosa congregación. Saben, antes de que ellos dijeran vamos a abrir iglesia, Dios me dijo lo que iba a hacer con ellos: plantar una nueva congregación. Le dije a la junta directiva, y para los que componían la junta directiva en aquella ocasión, no sonó muy bien para algunos. Las circunstancias del momento no daban para menos, pero aún en los momentos más oscuros de la vida es donde Dios más piensa en ti y hace planes contigo. Porque cuando más vil y más menospreciado estás siendo, es cuando Dios más planes y sueños hace para ti.
Ustedes, muchachos que están saliendo de las drogas, ahora es que empieza la aventura de Dios con ustedes, que traerá cosas grandes para ustedes. Ya pasaron por la escuela, por el fondo de la vida. Ahora solo el cielo es la meta, no es el límite, porque el cielo es infinito. Solo allí puede habitar un Dios infinito como el nuestro. Así que ya tocaron fondo, ahora solo les queda subir, y subir lo más alto que puedan, que quieran, porque hasta donde ustedes quieran Dios los va a llevar. Adolfo y Estela le creyeron a Dios y se levantaron. Así que un día me senté con ellos y les dije: el plan de Dios con ustedes es que planten una nueva obra. En el momento estoy seguro que Adolfito de nuevo dijo: pero ¿y cómo? No tengo fuerzas, no hay alientos, no hay recursos. Pero yo estaba seguro que Dios los iba a traer en el camino. Y les dije: con lo que tengan, con sus familias, con sus amigos, con las personas. Yo sé que hay personas que van a ir. Yo hablé con la junta directiva y les dije: vamos a asignarles algunas familias que puedan respaldar el ministerio que Dios ha puesto en ellos. Porque los errores humanos todos los cometemos, pero esos son nuestros. No es Dios el que se equivoca. Así que no es justo y menos correcto que por un error mío echemos por la borda el plan y el propósito de Dios. Llegó el momento y sin darnos cuenta cómo Dios empezó a cuajar. ¿Ustedes han visto la leche? Llega un momento en que deja de ser leche y pasa a ser queso, pero no sabemos cómo ni cuándo. Eso es de un momento a otro. Cuando empezaron a plantar la iglesia, oré al Señor y les di una directriz. Y debo reconocer que en esa ocasión ellos se dejaron guiar de esa directriz. Plantaron la iglesia en este lugar. Y hasta aquí hemos visto el favor de Dios, el respaldo de Dios y la buena gracia y misericordia de Dios en esta casa. Así que un aplauso para el Señor y para ustedes. Qué bonita iglesia que cada vez más crece y se extiende aquí. Cuando yo presento esta pequeña, que es un referente físico de lo que en lo espiritual representa Fe y Esperanza Playa Rica, ustedes la vieron pequeñita en medio de unas grandes. Así es Fe y Esperanza Playa Rica en medio de otras iglesias. Sin embargo, a su corta edad ha conseguido cosas grandes y ha alcanzado grandes metas que incluso grandes iglesias no han logrado. Y eso significa que hay un plan estratégico muy grande de Dios con ustedes. Esto no es nada comparado con lo que Dios hará en ustedes en los próximos días. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Cuando hago referencia a las etapas de desarrollo del ser y me enfoco en las etapas del ser humano de 4 años, lo hago con toda la intención de que entiendan lo que está ocurriendo en el espectro espiritual en Fe y Esperanza y lo que ha de venir. Por ejemplo, el equilibrio. A partir de ahora, lo que hayas conseguido hasta este momento en el aspecto financiero nos revela el equilibrio financiero que la iglesia tiene y va a manejar. A los 4 años, ese equilibrio en todas las áreas. Por eso no se sorprendan que hoy se haya presentado un equipo de liderazgo de coordinadores. A los 4 años se va a completar los 12 ministerios con personas idóneas. Durante los primeros años es un trabajo encontrar personas idóneas para que encabecen ministerios y sean los más adecuados para dirigir redes. Pero a los 4 años, la madurez de una congregación debe llevar a que ya ese staff ministerial se complete. Hoy fueron presentados, me imagino que ya estaban todos. No es raro que a los 4 años ya haya equilibrio.
en el aspecto ministerial, que a los 4 años se alcance equilibrio financiero. A los 4 años se tiene que tener muy claro equilibrio doctrinal. Pastor, eso es desde el principio. Es normal que un pastor, cuando empieza el llamado, cometa errores, porque es un ser humano. La Biblia dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, hubo un hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino para dar. ¿Hubo un qué? Un hombre. Dios llama a un hombre. Dios no llama a un ángel. Dios no llama a un ser perfecto. Dios llama a seres humanos con defectos, con errores, en los cuales se glorifica al pulirlos, al corregirlos, al perfeccionarlos. Y es normal que en la marcha se cometan errores. Pero a los 4 años, en esa iglesia ya no debe haber error doctrinal, ya debe haber fundamento y equilibrio doctrinal. Esa es la etapa en la que ha entrado Fe y Esperanza Playa Rica. A los 4 años empieza el niño a asociarse con otros. Ya no espera la casa para relacionarse con los que llegan, sino que se va a meter a las casas de otros. A los 4 años, Fe y Esperanza Playa Rica empezará a asociarse con otras iglesias para hacer cosas grandes. A los 4 años, Fe y Esperanza Playa Rica empezará a impactar la ciudad en coinonía con otras iglesias. Lo que antes hicieron solos, a partir de ahora lo van a hacer en equipo con otras congregaciones. Así que lo que las etapas del ser humano y el desarrollo nos revelan también son aplicables a la vida espiritual. La iglesia es un ser. ¿Cómo así? Es un ser, es un ser jurídico. Es una persona jurídica. Pero aparte de eso, es una institución compuesta de piedras vivas. Cada uno de ustedes son esas piedras. Así que al estar compuesto por seres vivos, tiene vida. Y como tiene vida, el mismo desarrollo en el crecimiento de la iglesia, dado que está compuesto por seres humanos, va a seguir el mismo patrón. A los 4 años, el niño aprende o empieza a hablar frases completas. Incluso usted le lee un libro o un cuento y él ya sabe qué frase sigue dentro del cuento que usted le ha leído varias veces. O sea que ya tiene aprendizaje, tiene capacidad de memoria. Las memorias, mire, hoy todas las memorias que el pastor nos presentó nos muestra el trasegar de la iglesia en estos cortos 4 años. Son cortos, pero lo que ha alcanzado la iglesia y lo que viene es mucho mayor. A los 4 años, la iglesia central, la iglesia madre, Fe y Esperanza, habíamos plantado tres iglesias que entregamos a otra denominación en su momento. Habíamos plantado una iglesia en el Chaquiro. Habíamos plantado una iglesia naciente en el sector de Villa Santana. Y estaba surgiendo una nueva iglesia, una nueva congregación en la vía Armenia. Y las entregamos a otra denominación. Todavía no teníamos la personería jurídica como denominación. Ahora, y hace ya varios años, contamos con la personería jurídica, lo que nos permite dar cobertura a otras iglesias. Y desde entonces hemos plantado 3 iglesias más fuertes. Así que no es de sorprender que a los 4 años la iglesia Fe y Esperanza Playa Rica empiece a extenderse y a multiplicarse en otras congregaciones y centros de predicación. Porque tienen la genética, porque vienen de una raíz, y si la raíz es limpia, también sus ramas y también sus frutos. Es maravilloso ver que la mayoría de los coordinadores que presenta el pastor
fueron personas formadas en la iglesia central. Fueron personas capacitadas y preparadas para el liderazgo desde la iglesia central y las escuelas. Hoy han continuado su crecimiento y su desarrollo en esta iglesia local. Qué bonito. No hemos perdido el tiempo, lo hemos invertido en el Señor. Bendigo el nombre del Señor sobre sus vidas y declaro una doble porción del favor y la gracia de Dios sobre ustedes. No puedo irme, faltaba más. El centro de que yo esté aquí parado no soy yo, ni mis historias, ni el recuento de la historia de ustedes. Es la palabra de Dios. Así que venga por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43. La palabra del Señor dice, vamos a leer el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, diga conmigo, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el hebreo original, esta palabra es Shailihim, que quiere decir los que fueron enviados para llevar las buenas nuevas. ¿Cuántos aquí creen que fueron enviados para llevar buenas nuevas? Estos son tiempos donde solo se dan malas nuevas, malas noticias económicas, malas noticias sociales, malas noticias familiares. ¿Por qué? Por todos lados se están divorciando, por todos lados hay crisis económica, por todos lados hay crisis social. Gente matando a otra, declarando la guerra, venganzas. Por todos lados hay crisis social. Estos son tiempos de crisis, porque son tiempos del fin. Y en los tiempos del fin no podíamos esperar que se hablara de cosas buenas, que se hablara de cosas benéficas, que se hablara de que todo estaría bien, si todo va camino a ser deshecho. Porque estos cielos y esta tierra están destinados para ser quemados. Pero Cristo nos llamó a nosotros para que nosotros fuésemos mensajeros de buenas noticias. En un tiempo donde solo malas noticias se escuchan por la televisión, por la radio, en la prensa, en la internet. Pero esas buenas noticias que usted debe llevar no son las buenas noticias de que usted se graduó. No estoy hablando de que está mal. Estoy hablando de prioridades. Las buenas noticias que usted debe llevar no es que usted se va a casar, no es que usted se ganó la lotería, no es que usted está aliviado. Las buenas noticias que en el tiempo del fin los hijos de Dios debemos llevar como prioridad son las del evangelio de Jesús, las de la salvación en Cristo Jesús. Solo Jesús tiene salida para la condición y situación social. Solo Jesús tiene salida para la situación económica. Solo Jesús tiene salida para un matrimonio que se va a divorciar. Hay muchas buenas noticias, claro, pero la primera es que para esto fuimos llamados. Shailihim o apóstoles dice, y llamó a 12 para que estuvieran con él y fueran sus testigos. Es decir, fueran y hablaran a otros como quienes conocen a Jesús, oyeron a Jesús, vieron a Jesús, vivieron a Jesús y viven a Jesús. Así que van a hablar no lo que les dijeron, sino lo que vivieron. Van a presentar a otros no lo que les comunicaron, sino lo que experimentaron. Estos son tiempos donde ustedes como iglesia, ahora que cumplen 4 años, a los 4 años el ser desarrolla sensibilidad consciente, con razonamiento. Ya llora con sus amigos, les pregunta ¿qué te pasa? Con cortas palabras.
empieza su edad académica. Los llevan al kinder o al prekinder y empieza a asociarse con otros a los 4 años. Ustedes deben asociarse con otros y llevarles las buenas nuevas. Si es que quieren ver maravillas, y si es que quieren ver milagros, y si es que quieren ver un número mayor de transformación. Dice la escritura, siga leyendo conmigo. Y habían muchas señales y maravillas que eran hechas por los enviados. Y todos los que habían creído estaban y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim, a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Con quiénes? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Tuvimos un año, tuvieron 2, 3, hoy cumplimos 4. O sea que estamos creciendo. Hay iglesias que cumplen 10, 15, 20 y en vez de crecer, decrecen. El título de este mensaje es Creciendo para Jesús. Creciendo para Jesús. Esta ha sido una iglesia que nació, creció y seguirá creciendo para Jesús. Porque nunca nació para mí, ni para Adolfo, ni para Estela, ni para Julián, ni para Diana. Esta iglesia nació para Dios, ha crecido en Dios y seguirá creciendo para Él. Tampoco crece para una denominación, creces para Jesús. Les quiero mostrar unas imágenes. Miren esta imagen, si la pueden pausar allí. Mírenla bien. Esta es una imagen de un templo. Este templo está ubicado en Holanda, más exactamente en la ciudad de Bussum. Fue construido en 1914. Y usted dirá, ay, pero eso parece una iglesia católica, apostólica romana. No, es una iglesia cristiana, evangélica, reformada, con bases reformadas. Esto está en Holanda, en Bussum. En el centro de la ciudad fue construida, lo que hizo que fuera la iglesia más popular en Holanda, y ni hablar en Bussum. El nombre de esta congregación era Bredekerk. Se congregaba el 70% de la ciudad en esa iglesia. El 70% de la ciudad en esa iglesia, en ese templo. ¿Pasamos? Esto que usted está viendo allí son unas mesas con sillas dispuestas para servir comida. Este salón era uno de los salones donde se oficiaba culto y alabanza al Señor. ¿Cómo que era, pastor? Sí. Para el 2005 esta congregación cerró las puertas. Y hoy, si usted va a Bussum, a ese lugar donde quedaba Bredekerk, encontrará en las mismas partes donde estaban los anuncios de los cultos y los horarios de los diferentes servicios, encontrará los buzones de mensajería y el timbre para los 18 apartamentos de vivienda que construyeron dentro.
porque tuvieron que cerrar. Para el 2005 ya no asistía el 70% de los holandeses que se congregaban allí, asistía solo el 7%. 7%. Tuvieron que cerrar y vender el lugar. Los nuevos compradores quisieron demolerlo, pero no pudieron porque era un monumento histórico holandés. Fue declarado como monumento histórico holandés. Por tal motivo no lo pudieron demoler. Así es como un diseñador de interiores y arquitectos metieron 18 apartamentos. Vamos a la otra. 18 apartamentos dentro de él. Esta es otra ala del mismo templo. Gimnasio. Alquilaron esa ala para gimnasio. La siguiente. Mire qué lindo. ¿Sabe qué es lo que es ahora? Hay club nocturno en una parte de ese mismo templo. Otro es un gimnasio y escuela de judo, de yoga. Hay un café dentro de lo que antes era el templo. Pasemos. ¿Qué le parece? Estas son áreas dentro del mismo templo. Miren esto. Algunas fotos de los apartamentos que organizaron allí adentro. Y eso no es solo lo que ha pasado en Holanda. Veamos la siguiente imagen. ¿Otra? ¿No hay otra? Oh, yo había enviado otras. Bueno, en Sydney, Australia. Si tienen acceso a internet, puedes poner allí teatro en Sydney. Funcionaba allí la iglesia más representativa de Sydney. Cuando ustedes ven fotos de Australia, el teatro de Australia es insignia, pero era una iglesia. Era una iglesia en Sydney. Ahora solamente es un teatro donde hay clubes nocturnos, bares nocturnos y fiestas para el diablo. En algunos de esos lugares donde antes se levantaba culto al Señor, hay rituales satánicos, escuela de brujería delante de la cruz que está empotrada en la pared donde antes se celebraba el culto al Señor. Y ni hablar, la catedral de cristal de Robert Schuller, hace 9 años atrás, era símbolo de la cristiandad en el mundo. La construyó el pastor Robert Schuller. Él la diseñó porque es arquitecto de los más reconocidos en Estados Unidos, o era. La construyó como un diseño. El mismo Discovery Channel y History Channel hicieron un documental de este templo. Cómo era tan alto, solo de cristal, y tenía un mecanismo de limpieza automático. Él solito se hacía automáticamente la limpieza de los cristales y los vidrios. Era impresionante. Pero hace 8 años tuvo que cerrar y venderlo. Este es en Sydney, Australia, la anterior. Mire, eso era una iglesia. Hoy es un teatro en Sydney, Australia. Ahora vamos a la siguiente. Esta es otra toma del mismo teatro. Esta es la catedral de cristal de Robert Schuller. Todas de cristal. Los mismos científicos asombrados decían cómo los vientos de velocidad no rompen los vidrios a esa altura.
porque fue diseñada para la gloria y la honra de Dios. Mire, todo eso era la Catedral de Cristal, iglesia cristiana evangélica. Pero hace 9 años entraron en crisis financiera. Allá fue donde empezó a ser reconocido Dante Gebel, muy reconocido por todos. Empezó su ministerio internacional allá. Fue vendida y la diócesis de Miami la compró. Hoy es la Catedral de Cristal del catolicismo romano, símbolo de que ellos son más poderosos. Esto pasó en Miami. Nosotros estamos cumpliendo 4 años. Y escuche esto. Antes de pandemia, una firma encuestadora americana de nombre LifeWide Research hizo un estudio en Estados Unidos comparando las iglesias que se fundaban en contraste con las que se cerraban. Y encontraron lo siguiente: analizando 34 denominaciones evangélicas un año previo a la pandemia. Esto es un año antes de pandemia, así que después de pandemia fue peor. Un año antes de pandemia se cerraron, escuche esto, 4.500 iglesias y congregaciones cristianas en Estados Unidos. Se empezaron a abrir centros del orgullo gay, escuelas de brujería. Ni para qué les enseño las imágenes que enseñé en la iglesia central el domingo pasado. Cómo los padres están enviando a sus niños a escuelas de brujería, de hechicería y satanismo. Quienes están enseñando y dando la administración y las clases a los niños son demonios. Ellos se visten como demonios, con cuernos y con rostros o con formas asquerosas, infernales. Y allí están los niños aprendiendo de demonios. Esto es lo que la sociedad nos depara para mañana. Pero lo que Dios quiere con nosotros es muy diferente. 4.500 iglesias se habían cerrado para el 2019 y tan solo se abrieron o se implantaron 3.000 nuevas congregaciones, lo que nos da a entender que más o menos un 30% de diferencia entre las que se cierran a las que se abren. El Clarín, un diario muy reconocido argentino, sacó para el 2019 un artículo diciendo: las iglesias evangélicas se están cerrando por doquier. Si la iglesia es la conciencia, es la reserva moral del mundo, es la universidad de los padres y es el amparo protector de la familia, si la iglesia es el fundamento y el formador de la pareja, por eso la sociedad está en declive. Por eso los jóvenes se están yendo cada vez más al diablo, a las tinieblas, a la hechicería, a la brujería. Hoy todos los jóvenes los atrae la brujería y el espiritismo. Las niñas sueñan con ser brujas. ¿Por qué ya no sueñan con ser predicadores, evangelistas, hombres y mujeres de Dios? Porque la iglesia está en crisis. ¿Y por qué la iglesia está en crisis? Porque nos enfocamos en crecer, sin ser malo, pero ese no es el enfoque. El enfoque no es crecer, el enfoque es llevar las buenas nuevas. El enfoque no es llenar templos, el enfoque es llenar corazones con la presencia de Cristo. El enfoque no es hablar de doctrinas y comportamientos, el enfoque es vivir a Jesús, ser como Jesús, cambiar nuestras vidas
por Jesús y para Jesús. La iglesia se le olvidó que existe para darle gloria, honra y adoración a Jesús. Y la primera forma es andando como Él anduvo, es siendo como Él fue y hablando a otros como Él habló. Es llevar el mensaje de Jesús. Dígale que está a su lado. No es el de una denominación o una congregación, es el de Cristo, el que está en la palabra. No son tradiciones ni normas humanas. Voltee con alguien y dígale: enseñe lo que Jesús enseñó y calle donde Jesús cayó. Pero hoy nos hemos enfrascado en teologías, en conceptos, en doctrinas, peor aún, en dogmas, o sea, en prácticas religiosas, cuando la mejor manera de mostrar a Jesús es ser como Jesús. Te gana el mal genio. A Jesús no le ganó el mal genio, Él lo controló. ¿Te gusta hablar y chismear? Jesús enmudeció su boca y como un cordero fue llevado al matadero. Cuando dicen algo de ti o te das cuenta que alguien habló de usted, usted siente como un punzón y te hierve la sangre por verlo de frente y decirle unas cuantas cosas. De Jesús hablaron, criticaron, lo insultaron, lo escupieron y Él los bendijo. Eso es adorar a Jesús, es ser como Jesús. Esa es la razón de que ustedes hoy tengan 4 años y sueñen y luchen por ir a 5, a 6 y a más. ¿Por qué les presenté lo anterior? Porque eran iglesias grandes, muy fuertes económicamente y poderosas, y hoy ya no existen. Ustedes son una iglesia pequeña, relativamente hablando. ¿Por qué? Porque hay iglesias que llevan 20 años en la ciudad y no pasan de 40 o 50 miembros. Ustedes están desbordando los 100. Por eso digo, relativamente son pequeños. Pero lo que ustedes deben buscar es ser cada vez reflejo de Cristo a los demás. ¿Cómo? Como lo hicieron los primeros cristianos. El subtítulo de este pasaje que hoy les expongo es la vida de los primeros. Los cristianos de hoy ya no nos estamos pareciendo a los primeros. Los primeros, dice la Biblia, que vivían en temor, le tenían temor a Dios. ¿Sabe qué significa tener temor de Dios? La gente hoy le tiene temor a ya iba a decir el IRS. Es en Estados Unidos, son letales. Aquí es la DIAN, los que cobran los impuestos. Le tienen miedo a los impuestos, al gobierno. Le tienen miedo al banco y a las hipotecas que les pueda cobrar el banco. Le tienen miedo al ladrón, al marihuanero, al malvado de la esquina, al expendedor de droga del barrio, porque somos humanos. Pero hay un temor mayor que debe haber en nosotros: el temor a Dios. Y ese temor a Dios nos debe llevar a corregir nuestra vida, a enderezar nuestro camino, a vivir en santidad, a buscar agradarlo a Él y vivir solo para Él más que para nosotros. ¿Por qué? Porque Él puede destruir nuestra alma en el infierno. Así de sencillo. Pastor, eso es miedo. La Biblia habla de miedo. Pero nuestra primera razón por la cual corregir nuestra vida y enderezar nuestro camino debe ser el amor por Él, sin dejar de lado el otro. Porque en Isaías se nos habla de los dos: el temor reverente y el temor de miedo. Porque aquí cualquiera le puede dañar a usted una mano, el cuerpo a lo más podrá matar el cuerpo, pero Dios puede destruir el alma en el infierno. Así que ya no podemos seguir viviendo como si pudiésemos hacer lo que nos venga a la regalada voluntad. Arriba hay un Dios que está tomando nota para darle a cada uno según sus obras.
Así que lo primero que se nos habla aquí es que ellos vivían bajo un ¿qué? Temor de Dios. Y ese temor los llevaba a orar, a vigilar, a ayunar. ¿Cuántos aquí ayunan? El que no ayuna, dice el adagio popular que es cierto, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Sobrevino un temor sobre toda persona. Y cuando hay temor, hay santidad, hay consagración, hay obediencia. Y cuando hay santidad, consagración y obediencia, hay maravillas y hay milagros que vienen sobre esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Esto quiere decir que a partir de estos 4 años cosas grandes vendrán, porque ya tienen el equilibrio para lidiar con ello. Amén. Y dice la palabra: todos los que habían creído en el Señor estaban juntos y tenían en común. O sea que lo segundo que los primeros cristianos tenían era unidad. Diga conmigo, unidad. Unidad. No uno por un lado y otro por el otro. No que Dios le da una visión al pastor y ustedes lo dejan tirado. Porque como siempre resulta: pastor, yo voy, pastor, cuente conmigo, pastor, para las que sean. Y cuando llega la hora, el pastor mira para un lado y mira para el otro, y solo puede mirar para arriba porque es el único que está. Aunque yo debo dar testimonio que aquí son muy comprometidos. Es que lo que ha conseguido el Señor aquí no ha sido por el pastor, ha sido por el equipo que ha trabajado. Dios llamó al pastor, lo comisionó, pero se necesita de un equipo que lo haga y que trabaje. Y ustedes lo han logrado. Los felicito en el nombre de Jesús por eso, porque han sido comprometidos, han sido dedicados y abnegados. Y dice la palabra: y estaban unánimes. Tiene que haber unidad. Este es un tiempo donde el diablo está dividiendo los hogares, está dividiendo la sociedad, está dividiendo las iglesias, está separando los hermanos. Así que en este tiempo tenemos que volver a ser los cristianos que fuimos desde el principio. Y luego viene y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En otro pasaje dice que venían y lo traían a los pies de los pastores, y ellos se encargaban de repartir según la necesidad. Tercero, desde el principio fueron desprendidos. Diga conmigo, desprendidos. Diga conmigo, espontáneos para dar. No dice que daban unas cuantas cosas, dice que vendían todo lo que tenían. No se preocupen, no los voy a mandar a que vendan el carro y la casa que tengan, porque la realidad de vida ahora es muy diferente a la de la época. Ahora hay muchas más demandas. En aquel entonces era más sencilla la vida, pero demandaba trabajo. Pero sin embargo, así como en aquel tiempo ellos se desprendían de lo de ellos para proveer para la obra del Señor y para la iglesia, también es necesario que ustedes tengan en cuenta que eso está en la esencia de la vida cristiana, el ser generosos. Entonces, primero, temerosos de Dios. Segundo, unidad y abnegación. Y tercero, diga conmigo, desprendidos, dadivosos, generosos. Y termino: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cada día en las casas? ¿Cada día en la emisora? Perdón, es que leí mal. Y perseverando cada día en el link, en la conexión por internet. ¿Ustedes no creen que Dios es omnisciente y que Él hubiera podido inspirar aquí todo lo tocante a las redes sociales y al internet? Cuando usted ve Apocalipsis, ve cómo Dios se adelanta al tiempo y habla de cosas que solo en el futuro iban a ocurrir, que para los apóstoles de la época y para los profetas era algo que no entendían, pero para nosotros es algo normal. Yo ya les expliqué eso en otra ocasión que les prediqué. Así que Dios hubiera podido incluir aquí el modo de congregación online, pero no la incluyó.
Aquí dice, y perseveraban unánimes. ¿En dónde? ¿En dónde? En el templo. Lo cuarto es congregarnos. No dejes de congregarte. Y según veas que otros dejaron de congregarse, dice la palabra, animando a otros que toman por costumbre el no congregarse. ¿Cuánto más cuando vean que aquel día del Señor se acerca? ¿Cuántos creen que el día del Señor está cerca? Más que cuando creímos. Así que ahora, más que nunca, la gente va a dejar de congregarse. Más que nunca la gente va a dejar de ir a la iglesia. Porque esas iglesias se cerraron. Porque iglesias tan grandes y tan renombradas terminaron cerradas. Y escucha, eso fue antes de pandemia. Las encuestas dicen que después de pandemia se multiplicó ese hecho. Aquí en Dos Quebradas se cerraron 4 iglesias de 3 denominaciones diferentes, muy grandes. Se cerraron. En cambio ustedes nacieron un año antes de pandemia y aún después de pandemia siguen sostenidos y creciendo por la mano de Dios. ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque para que la iglesia se sostenga se necesita temor de Dios, unidad, generosidad y congregarse. Cine Colombia es muy fuerte y tiene mucha plata, pero si usted deja de ir a cine, ¿qué pasa? Cierran, porque ya no se puede pagar ni el alquiler del local, no se puede pagar la logística de funcionamiento. Jumbo, ¿cuántos conocieron Jumbo aquí en la Avenida del Río? Donde quedaba Bavaria. Grande, ¿verdad? ¿Y qué tuvieron que hacer? Cerraron. Y eso que era un negocio con ánimo de lucro. Recibían millones. Pero cerraron, ¿por qué? Porque por la ubicación no era fácil que muchos llegaran. Así que no hubo ventas y tuvieron que cerrar. Esta iglesia, nosotros no somos de los que retrocedemos. Sin embargo, hemos visto iglesias cristianas que han tenido que cerrar. Ustedes no serían la excepción si dejan de temer a Dios, si dejan de vivir en unidad, si dejan de ser generosos y si dejan de congregarse, como algunos lo van cogiendo de costumbre. Amén. ¿Qué pasa cuando hacemos esas cosas? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Pero haciendo qué? ¿Club social? Partiendo el pan. Diga conmigo, predicando la palabra, enseñando la palabra. Comían juntos con gozo y sencillez de corazón. Y escuche, y alababan al Señor, y teniendo favor con todo el pueblo. Escuche, es venir a la iglesia a orar, a alabar. Ustedes han sido una iglesia de alabanza y adoración. Después de los 4 años, los niños se vuelven más pachangueros. Antes de 4 años escasamente aplauden, pero como no tienen muy buena, esto se llama motricidad, muchas gracias. A los 4 años ya tienen más motricidad. Entonces ya empiezan, es más, ahí es donde les empiezan a enseñar pasos de reggaetón y pasos de champeta. ¿Ya ha visto los niños más pequeños en internet? Dizque bailando perreo. Y esperan que cuando grandes sean ángeles. No, van a ser perreadores. Así es. ¿Y desde cuándo los empiezan a enseñar? Miren, los más pequeñitos tienen 4 o 5 años. Antes de los 4, ellos quieren, pero no, lo que hacen es caminar detrás de otros. ¿Vieron la niña de 3 ahora? Pero ya a los 4 ustedes la van a ver haciendo los mismos movimientos. Ustedes tienen 4. Ahora se va a despertar y se va a levantar un altar de alabanza y de adoración más fuerte que nunca antes en esta casa, porque ustedes tienen 4 años como congregación, van a crecer para la gloria de Dios. Y cuando esos integradores, esos 5, el número 5 representa dones, representa, responsabilidad, demanda y exigencia. Diga conmigo, temor,
o sea, santidad, unidad, generosidad, congregarse. Cuarto, ¿cuál es? Congregarse. Y quinto, ser una iglesia de palabra, de alabanza y de adoración. ¿Qué ocurre cuando eso se tiene en la iglesia? Termina el versículo, por favor, el verso 47. Si ustedes ven, hay un punto. Y cuando se tienen esos 5 integradores, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué es lo que va a venir? Crecimiento. ¿Qué es lo que va a venir? Avance. Dios va a empezar a añadir aún muchos más. Muchos más. Ustedes hagan lo que ustedes deben hacer, y el Señor hará lo que Él sabe hacer bien: dar crecimiento y salvación. Denle un aplauso al Señor. Esto era lo que quería compartirles. Tenía para ello 30 minutos. Perdónenme que siempre me extiendo, pastor, no siendo más. Quiero decirles que son una iglesia hermosa, son una iglesia naciente y creciente, y sobre todo que se va a extender a diestra y siniestra, porque tienen genética de crecimiento, tienen genética de avance. Cuiden la doctrina, cuiden la santidad, cuiden a sus pastores, cuiden a sus coordinadores y a sus líderes, cuiden la iglesia, y prepárense que Cristo viene. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús.